Hola, bueno pues yo creo que hoy voy a intentar aterrizar este pues la parte de la espiritualidad en algo más científico, en algo más del siglo XXI y dando ejemplos más bien referentes al pensamiento, a la filosofía, a la educación del siglo XXI, que es un poquito más materialista, ¿no? Em, la vez pasada, en el video pasado, dije una frase que es un cambio de fase. Por los estudios que tengo de ingeniería y de maestría, pues bueno, hay algo muy común que te enseñan cuando estudias una ingeniería, más que nada una ingeniería mecánica, una ingeniería eléctrica, que se le llama cambio de fase. Tú puedes hacer un cambio de fase en una onda senoidal, para que esta onda eh, se, se mueva dentro del registro del plano cartesiano, ¿no? Dentro de los ejes X y Y, perdón. Entonces, tú con una operación matemática puedes hacer un cambio de fase. Es la misma onda, tiene las mismas cualidades, sin embargo, su fase es diferente. Se encuentra en otro punto en el eje X y en el eje Y. Eso es realmente, en términos simples, hacer un cambio de fase. Cuando tú a una onda, en este caso estamos hablando de una onda senoidal, la mueves de sus puntos bases en X y Y, pero mantiene todas sus demás dimensiones. O sea, mantiene toda su forma original se mantiene. Simplemente la trasladas en, en puntos determinados, ¿no? Ese traslado de puntos es un cambio de fase. Bueno, este, entonces vamos a hacer un cambio de fase en términos, en conceptos que se asemejan más al siglo XXI y que me parece están relacionados con el fenómeno ovni, que me parece que parte de todo esto que he estado experimentando desde hace ya muchos años y con mucha fuerza los últimos 2 o 3 años, está en relación con el fenómeno ovni. Entonces estos espíritus a los que yo me refería la vez pasada, estos demonios, podríamos llamarlos una fase distinta de la materia. Esta fase distinta de la materia, esta transformada de Laplace, este cambio geométrico, espacial, es completamente real en términos físicos. O sea, ya no sería tanto un término espiritual, sino un término físico en relación a un cambio de fase. Eh, ¿Cómo entender esta relación, este cambio de fase, este cambio conceptual de lo espiritual a lo material? Yo lo entiendo así y lo interpreto así. Es una fase distinta de la materia. En términos modernos, hay 6 dimensiones que estructuran nuestro universo, hablando de teoría de cuerdas y hablando en el sentido de las dimensiones que constituyen nuestro universo. Estas 6 dimensiones son dimensiones tan pequeñas en la escala de Planck que no las podemos percibir con nuestros sentidos comunes, con la vista, con el olfato, con el oído, etcétera, ¿no? Bueno, que son como 7, 8 sentidos. El instinto, la orientación, ya hay más sentidos que están demostrados que los clásicos que conocemos, ¿no? Bueno, aún así, nosotros existimos en 3 dimensiones, las conocemos bastante bien, X, Y, Z, alto, largo y ancho, y la cuarta dimensión del tiempo. Las otras 6 dimensiones son dimensiones tan pequeñas en la escala de Planck que no las hemos podido medir ni siquiera con el acelerador de partículas.
El acelerador de partículas nos ha permitido ver eh, subpartículas en el protón y en el neutrón, los quarks, Down, etcétera, que tienen más o menos una escala de 1 por 10⁻⁻17, si no me equivoco. Son las escalas que hemos podido medir más pequeñas. Pero en la teoría de cuerdas y en la teoría física y matemática, la escala más pequeña para que pueda existir una dimensión física es la escala de Planck, y es de 1 por 10⁻⁻35, que es una escala extraordinariamente pequeña, ¿no? Ni siquiera lo concebimos, o sea, es algo realmente, realmente muy pequeño. Pero esa sería la última, la última dimensión, la última longitud, la última este, radio que podríamos nosotros medir antes de que las leyes de la física, como las concebimos en teoría de cuerdas, hablando de física cuántica, se rompan, ¿no? O sea, ya no tengamos ningún otro modelo que nos permita explicar la realidad, ¿no? O sea, estamos hablando en ese aspecto. Entonces, estas 6 dimensiones que conforman las leyes de nuestro universo son las que determinan cómo vibran las demás partículas y cómo esas vibraciones se van constituyendo hasta llegar a las dimensiones que conocemos comúnmente como X, Y, Z y el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de este sentido de cambio de fase, trayendo lo espiritual a lo natural, es como podemos interpretar, o como yo interpreto, el fenómeno ovni, y cómo es que estos demonios se materializan en nuestra dimensión, que en realidad parece que hay un error de términos. No se trata de dimensión, sino de universos paralelos, porque las dimensiones son las 6 dimensiones que ya mencioné, más las 4 dimensiones que estamos tratando, más una dimensión extra, un tensor, un tensor normal, que sería lo que conoceríamos en términos teológicos como el pleroma, ¿no? Las 11 dimensiones generarían el pleroma. Y el pleroma, sería este tensor que cruza todas las dimensiones de nuestro universo. Hay otros universos con otras dimensiones que les dan otras leyes físicas y generan otro tipo de vida y de conciencia. Así es como yo lo entendería en términos de teoría de cuerdas, en términos ufológicos, científicos. Entonces, para explicar cómo intervienen estos espíritus o este cambio de fase, esta materia en otra fase, en nuestra realidad, tendríamos que tener en cuenta que existe un tensor que cruza no solamente nuestro universo, sino todos los universos. Hay un tensor general, un tensor que permite hacer esa transformación, esa transformada de Laplace, para que se puedan trasladar de un universo a otro estas entidades. Entonces, voy a dar unos ejemplos muy sencillos que nosotros conocemos fácilmente. Nosotros convertimos la energía mecánica en energía eléctrica. Todos sabemos que hay plantas generadoras de energía en todas las ciudades del mundo y que convierten energía mecánica en energía eléctrica. Hay diferentes métodos, utilizan vapor, utilizan el agua, utilizan cascadas. Están, por ejemplo, otros transductores que podrían ser, por ejemplo, la, los, la luz solar convertida en luz eléctrica. Necesita un transductor, un cambio de fase, un cambio de su materialidad a otra materialidad, que son las resistencias fotoeléctricas, ¿no? La tecnología fotoeléctrica nos permite hacer ese cambio, transformar una energía solar en energía lumínica, bueno, en energía eléctrica. Este, entonces,
Nosotros conocemos los cambios de fase, por ejemplo, muy básicamente en el agua. El agua que está en un estado líquido se puede transformar en un estado sólido o se puede transformar en vapor. Y de hecho en termodinámica hay un estado triple en el que al mismo tiempo es agua, vapor, o sea, es sólido, líquido y gaseoso. O sea, al mismo tiempo, ¿no? Y está ya más que demostrado, ¿no? Bueno, en este sentido ufológico, en este sentido científico, teórico, que es desde luego lo que estoy planteando, no estoy aseverando nada, solo estoy haciendo un cambio de fase, solo estoy haciendo un cambio de términos para entender cómo funcionan estas entidades de otros universos, cómo actúan esta materia de otro universo en nuestro universo y cómo pueden llegar a nuestro universo. Pues desde mi perspectiva, mis vagos y seguramente malos conocimientos, lo que hacen ellos es este cambio de fase con su conocimiento científico, entendiendo cómo funciona este tensor que cruza todos los universos. Los universos se tocan entre sí, no se destruyen, pero se tocan, se relacionan en diferentes dimensiones, pero lo hacen. Pero para que uno se pueda trasladar de un universo a otro, necesitas un transductor. Hablando en ingeniería y hablando en términos matemáticos, un tensor, un tensor que cruce todos los universos. No podría darse este cambio de un universo a otro si no existiera este tensor. Y no podría darse este cambio de un universo a otro si no existiera un transductor. Entonces, la manera en que interviene este mundo, que ya no es el mundo espiritual, sino es el mundo ufológico, cambio de fase, una fase diferente, necesita estos dos elementos. La propia estructura matemática y física de los universos y el transductor. Y a mi parecer, hay, a mi parecer, las naves, los objetos voladores no identificados, no todos, unos de ellos son estos transductores. Nosotros, como di los ejemplos pasados, tenemos transductores para muchas cosas, para los rayos infrarrojos, por ejemplo, el control de la televisión, no vemos la longitud de la onda, ¿no? Cuando nosotros apretamos el botón de encendido, de apagado, la longitud de la onda nosotros no la percibimos, pero hay un transductor que cambia esa señal en una que sea reconocible para el equipo, ¿no? O estoy hablando en los términos de ingeniería, de composición de los elementos en ingeniería. Entonces, estas naves espaciales hacen eso. Estas naves espaciales lo que hacen es hacer esa transducción de un universo a otro. No tengo idea de cómo lo hagan en términos técnicos, ¿no? No tengo idea de cómo lo hagan en términos físicos y matemáticos, o sea, pero dada nuestra experiencia humana, nuestros conocimientos humanos, pues nosotros tenemos una enorme cantidad de transductores que nos permiten identificarnos con distintas formas, elementos y fases de la materia. Y nosotros lo hemos estado utilizando desde hace ya algunos años con la llegada de todos los equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos eléctricos. Extrapolando esta idea al mundo de la ufología, no serían los demonios ni los espíritus los que intervienen en nuestra vida, sino serían estas formas de vida que corresponden a una fase diferente en dimensiones distintas. No sé si me entiendan, no, es un poco enrevesado, es un poco
difícil de, de interpretar, pero así es como me parece que, que pueden esta vida acercarse a nuestro universo. Y me parece que ellos se han acercado a nuestro universo desde hace miles de años, que si tienen una tecnología tan avanzada y un conocimiento de la física tan elevado, ellos han estado interviniendo en nuestra realidad desde hace miles de años. Y nosotros lo hemos ido interpretando a través de conceptos teológicos. Eh, pero hay algo más, ¿no? Hay algo más que solamente interpretación. Me parece a mí que es manipulación, que realmente hay una experimentación con la conciencia humana y con la vida humana como la conocemos, con la estructura social, político, económica como la conocemos, y que ellos han estado interviniendo todo el tiempo, pero con estas sutilezas a las que yo les llamé ilusiones. Bueno, estas ilusiones serían la forma en que estructuraron la economía política de nuestro mundo, porque desde mi perspectiva, ellos son los dueños, ellos son los dueños de este mundo. Y ellos han ido estructurando con los siglos la economía, la política y la tecnología de nuestro mundo. Y al mismo tiempo han ido moldeando nuestra psique, nuestro pensamiento, nuestras relaciones con lo material, con lo espiritual y con lo psicológico. Entonces, en términos ufológicos, me parece que Salvador Freixedo tenía toda la razón cuando decía que esto es la granja humana, que realmente esto es una granja humana y que ellos y que los dioses, porque así los denomina Freixedo, nunca se fueron, sino que encontraron métodos distintos de intervenir en nuestra realidad y que siguen aquí y que siguen interviniendo, tanto en lo individual, en mi caso, en los ejemplos que he dado, en lo individual, como en lo particular, digo, como en lo general, en la sociedad. Han estructurado toda una ilusión, por eso decía yo que eran los mayores ilusionistas. Han creado una realidad ilusoria. Es una realidad ilusoria porque nos han mantenido distraídos, engañados, enajenados de toda esta realidad física entre universos, de toda esta realidad material, social, política, y de toda esta percepción sobre la psique, sobre la conciencia humana. Es claramente una teoría de conspiración, ¿no? Pero basándonos en las experiencias de miles de contactados, porque cuando tú lees e investigas el mundo de la ufología, hay miles y miles de contactados y de gente con experiencias, con conclusiones, con entendimiento. Y está desde el campesino aislado en Suecia hasta una base secreta en el Pentágono. Está desde las culturas prehispánicas mayas, de la historia de Quetzalcóatl y de la construcción de Tenochtitlán, hasta Palantir y Elon Musk, ¿no? O sea, eh, abarca todo, ¿no? Abarca todo. Cuando estudias el mundo de la ufología, te das cuenta de que cruza el tiempo, la historia, los pueblos, la escritura, la tecnología, la filosofía,
O sea, cruza todos nuestros ámbitos de la vida. Entonces, cuando estudiando a Salvador Freixedo, a otros ufólogos también, aparte de Freixedo, las cartas de Humo, este, etcétera, no quiero dar un listado, pero estudiando diferentes archivos, diferentes registros, diferentes testimonios, bueno, te das cuenta de que el fenómeno cruza todo, cruza la educación, cruza la política, cruza la economía, cruza las vidas personales, las vidas amorosas, las vidas económicas, las vidas políticas. Bueno, hay una enorme cantidad de ejemplos, ¿no? Desde la perspectiva de la ufología, que me parece que es otra parte de la explicación de cómo se compone nuestra vida diaria, de cómo se componen nuestras relaciones personales, de cómo se componen nuestras relaciones internacionales. No solo la extracción de los recursos para obtener los materiales que generan la industria bélica y tecnológica, que ha mostrado una enorme ambición sionista, capitalista, imperialismo, fase superior del capitalismo, tecno, tecnocapitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos términos que son parte real, o sea, son parte real. La lucha por los recursos naturales es real. La industria militar estadounidense es real, o sea, todo es real. Pero me parece que Salvador Freixedo dice con verdad que es un constructo de realidad. O sea, nuestro constructo de realidad ha sido determinado desde hace miles de años por estas inteligencias que se trasladan con estos transductores o naves espaciales de un universo a otro. No porque no haya naves espaciales que solo viajen en nuestro universo, no porque no haya naves espaciales que solo viajen en nuestro planeta Tierra, o no porque no haya naves espaciales que no hagan viajes solamente entre planetas, sino refiriéndome a que hay toda una diversidad que se toca y que se interrelaciona. Cuando estudias el mundo de la ufología, te das cuenta de eso. Lo empiezas a estudiar, lo empiezas a leer, a ver los testimonios, a escucharlos, a verificar la veracidad de lo que dicen, a compararlo con la historia, con la religión, y te vas dando cuenta de que ha sido un constructo del mundo de la ufología, porque se creer que somos la máxima evolución de no solo de nuestro sistema solar, galaxia y universo, que es completamente risible, ¿no? Porque la cantidad de estrellas que hay solo en nuestra galaxia es monstruosa. Creo que son 400 millones de estrellas, más los millones de planetas en nuestra galaxia. Está el conjunto de las galaxias que forman la Vía Láctea y están los cientos de millones de galaxias en nuestro universo visible, más todas las galaxias del universo no visible, ¿no? Más los de los universos paralelos, y que yo sea la cúspide de toda esa enorme materialización, bueno, necesitaríamos un poco de humildad, ¿no? Para, para, para abrir la mente, ¿no? Para abrir las cosas a diferentes posibilidades. ¿Qué es lo que hace el mundo de la ufología? El mundo de la ufología lo que hace es abrir la mente a distintas posibilidades. Entonces, en términos ufológicos, pues me parece que cuando estas entidades biológicas no humanas
deciden intervenir en la vida de alguien, lo hacen, pero no lo hacen desde el exterior. O sea, han construido a lo largo de los miles de años una estructura que les permite intervenir sin dejar casi ninguna evidencia. Por eso es tan difícil tener una evidencia, ¿no? Yo estoy seguro de la telepatía, porque sé que Javier, Andrea, Ricardo, mi familia, vecinos, la tienen, lo sé bien, porque además se la dan, la telepatía, a las personas con las que yo me relaciono y con las que me voy a relacionar. Por eso quiero explicar un poco más adelante lo de los posgrados, lo de la persecución, lo de la incriminación, porque increíblemente todo se toca, todo se toca. Hablándolo en términos científicos, en términos matemáticos, físicos, de teoría de cuerdas, pues lo que más sostiene todas estas intervenciones es la ufología, es el mundo ufológico. Por eso me interesaba hacer este cambio de fase, de términos y de conceptos, porque trayéndolo a nuestra realidad inmediata, lo que mejor explica la serie de relaciones metafísicas que yo estoy seguro que pasan todos los días en este planeta, es el mundo de la ufología. O sea, la ufología es la ciencia que nos permite entender cómo se dan estas relaciones metafísicas, que en realidad es una ciencia más avanzada, es una ciencia más elevada que, que poseen y que manipulan y que usan estos seres no humanos, ya sean terrestres, intraterrestres, extraterrestres, ultraterrestres, porque todo se cruza, ¿no? Todo se cruza. La realidad es más compleja que solamente pararte todos los días y hacer tu trabajo diario. Todos lo hacemos porque así está estructurada nuestra sociedad. Todos desarrollamos un trabajo porque la sociedad está estructurada de esa manera. Pero a lo que voy es que ahora que yo he estado haciendo mi investigación en arte, en pinturas, en, en colores, y reflexionando, estando aquí en la casa y reflexionando y pensando, pues bueno, lo que sostiene todo esto en términos científicos es la ufología. Porque de la ufología y la física teórica explica muchísimo de la visión compartida, de la telepatía, de la premonición, que realmente deben de ser cuestiones físicas que no hemos podido este, manipular, comprender y estudiar como ellos lo hacen, ¿no? Como ellos sí lo hacen, como ellos lo tienen. Ese conocimiento de la realidad, de todas las dimensiones y de los universos, les permite hacer todo lo que hace sin que nosotros tengamos muchas posibilidades de tener la evidencia, ¿no? Porque han construido un constructo social, psicológico, metafísico, físico, teórico, en el que la gran mayoría de nosotros no estamos incluidos. Unos cuantos sí, la gran mayoría no. Yo no, pero me doy cuenta de que otros sí. Y ese darme cuenta, pues es todo lo que he estado explicando en los videos pasados, ¿no? Me doy cuenta porque es imposible no darse cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que eh, ya pude traer esos términos, esos conceptos
espirituales a un cambio de fase material, ¿no? Que explicaría muchísimo de lo que pasa en el planeta, en el planeta. Entonces les recomiendo que lean a Salvador Freixedo, lean los libros de Salvador Freixedo, estudien el mundo ufológico, porque da muchas explicaciones de cosas que nos pasan todos los días, además de todo lo que materialmente conocemos, sociológico, político, económico, geopolítico, egoísta, bueno, todo lo que conocemos. Otra parte de esta explicación del mundo en el que vivimos corresponde a la ufología. Entonces, lean, lean a Salvador Freixedo. Yo les recomendaría que lean La Granja Humana, que es uno de los libros que yo he leído y que me gusta mucho, La Granja Humana, y particularmente el de Defendámonos de los dioses, porque el título y el concepto es fantástico, porque todo esto constructo social parece que les pertenece, ¿no? Y por eso Freixedo dice que nunca le vendas tu razonamiento y tu criterio a nadie. Y ese título de Defendámonos de los dioses es fantástico, porque interviene este mundo ufológico en todas las capas de nuestra vida. Entonces, pues bueno, es parte de la explicación del entendimiento, ¿no? Aparte de los grandes pensadores que tenemos, ¿no? De todos los libros que edita Editorial Trota y una enorme cantidad de libros que esclarecen, ¿no? Nuestras condiciones materiales, psicológicas y espirituales. Una parte más es el mundo de la ufología. Entonces, bueno, ojalá puedan leer a Salvador Freixedo, Defendámonos de los dioses. Hasta luego.